Shalom amigos, un saludo para cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien en compañía de Derek Torah para seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente a través de cada página que leemos de nuestros sabios de bendita memoria. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite este enorme privilegio y por supuesto gran bendición para toda la humanidad, ya que cada día que se lee un texto de Torá, por supuesto, atraemos la Geulá al mundo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Ortodoxia, tradicionalismo y laicismo. ¿Cómo se puede equilibrar el judaísmo? Una congregación hebrea que trabaje los aspectos espirituales de sus miembros a través del estudio de sus componentes místicos estará realizando un verdadero trabajo de retorno a la esencia del judaísmo. Una gran parte de la ortodoxia judía se ha apoderado del concepto de retorno cuando, como ya ha sido explicado en una obra anterior, la definición de retorno o teshuvá debe ser amplia y no restrictiva. En el actual Estado de Israel, la cuestión se complica debido a la participación de los ortodoxos en el ámbito político. Si la ortodoxia impone su modo de vida al mundo tradicional o al mundo laico, esa imposición terminará con un enfrentamiento teológico difícil de superar. Lo aconsejable en el Estado de Israel sería regresar a un equilibrio tradicionalista mucho más tolerante que ciertos grupos de laicismo radical o de la ortodoxia. No debemos generalizar, pues la generalización lleva a cometer errores. No toda la ortodoxia ni el judaísmo laico en su conjunto actúan en esa línea. El problema radica en el intento de dogmatizar la ortodoxia para encerrar el judaísmo en una vía sin salida. El problema del laicismo radical es el mismo. Un verdadero error por mi parte sería intentar dogmatizar la ortodoxia, porque caería en el mismo problema que quiero corregir. No creo que la totalidad de la ortodoxia judía actúe dentro de estos parámetros, pero creo que es importante una constante espiritualización de la ortodoxia judía y del judaísmo en general. Si toda ortodoxia tiene como objetivo central la preservación del judaísmo, debemos equilibrar este objetivo con una desvinculación a la esencia de la Torá. En la actualidad estamos perdiendo el tiempo en cuestiones accesorias y no abordamos directamente el núcleo fundamental del judaísmo. Por ese motivo existe un cierto cansancio en el público y en el lector, que encuentra ciertas obras del pensamiento judíos simples o meramente repetitivas. La vida de una persona no es tan larga, desde el punto de vista biológico, como para perder el tiempo en cuestiones accesorias. Una persona que desea convertirse en aprendiz de sabio, Talmid Jajam, en el verdadero sentido de esa palabra, debe necesariamente conectarse de forma directa con las fuentes del judaísmo. Una comprensión mística de la realidad constituye una comprensión más real y de mayor profundidad frente a la pérdida de tiempo que supone el estudio de los componentes externos o formales del judaísmo. En este sentido, muchas personas repiten los actos de la liturgia hebrea como simples autómatas, continuando una tradición de la que incluso desconocen su origen o significado. Bien es cierto que existen ceremonias litúrgicas o componentes externos que poseen un trasfondo místico.
Al estudiar esos componentes externos, relacionándolos con su sentido espiritual, podremos llegar a comprender el judaísmo en su esencia. Debemos establecer esa relación entre la liturgia y la mística y profundizar en dicha relación, que será de suma importancia para comprender esencialmente los actos externos de la liturgia hebrea. La Torá como línea de equilibrio dimensional. Esa idea de la unidad multidimensional intersefirótica es la que otorga al judaísmo la potencia de su existir. Cierta parte de la ortodoxia probablemente esté concentrada en términos dimensionales, en Geburá, severidad. Sabemos que una radicalización de la severidad puede llevarnos a perder el equilibrio general del árbol de la vida. Sin embargo, el camino de la Torá se encuentra en la línea central del mismo árbol de la vida. La Torá es, pues, la línea de equilibrio de la personalidad. Y si la Torá supone la existencia de una línea de equilibrio en el centro del árbol, tanto la ortodoxia como la reforma sustentan necesariamente dos extremos dimensionales del judaísmo. Antes de la aparición de la ortodoxia y de la reforma, existía un judaísmo natural tradicional, al que debemos regresar para sostener el auténtico equilibrio religioso nacional. La Torá supera a todo grupo definido en el seno del judaísmo. Cualquiera de los grupos judíos que existen en la actualidad es producto de la evolución histórica. La única forma de judaizar el judaísmo es la reconexión con las fuentes. Es por ese motivo que el judaísmo tiene asegurado su lugar en el tiempo y en la historia, no por su posición política transitoria, sino porque es una fuerza que ha captado la unidad del ser humano, la unidad de la realidad y la relación del ser humano con esa misma realidad. Si el judío, el iniciado en la mística hebrea, se vincula a esa idea de unidad real, en la que existe una síntesis permanente de los supuestos opuestos, se vincula al que denominamos como verdadero mundo de la Aleph. Por lo tanto, el judaísmo no logra simplemente un equilibrio forzado entre extremos, sino que verifica la inexistencia real de ambos. Aquel que ingresa en el campo del pensamiento judío debe saber que tiene por delante un saber acumulado por cientos y miles de rabinos que han intentado explicar el funcionamiento del universo, la relación de Dios con su creación, el sentido del hombre, su misión y fundamentalmente el proyecto de vida que cada uno de nosotros tiene en este mundo. En realidad, el problema central del hombre radica en que no comprende el sentido de su existencia. Es por este motivo que intenta elaborar sucedáneos materiales o administrativos, que lo único que logran es evadirlo de la realidad. Muchos de los seres humanos actúan en el campo biológico sin elevar su conciencia espiritual. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolán.